Muchas gracias, compañeros. Vamos a hablar del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas. Hablemos para comprender un poco más del pacto, para conocer del pacto. Hablemos en esta ocasión con René Quevedo. Usted lo conocerá como consultor laboral, pero él dentro del pacto tiene otra función, él tiene un papel muy importante. Recordemos que el pacto tiene varias etapas. La primera, pues, es la participación ciudadana con la presentación de propuestas a través de la plataforma Ágora. Pero después de eso viene un proceso de revisión. Pero no es una revisión al azar, no es una revisión caprichosa, al contrario, es un proceso técnico-científico que se va a encargar de analizar las propuestas y ver si tienen, si hay posibilidad de realizarse, si tienen lógica, si cumplen con ciertos criterios para que se puedan aplicar en la vida real. Y el señor Quevedo es el coordinador de ese grupo, de esas mesas técnico-científicas que van a estar haciendo la revisión. Es un proceso muy importante porque es uno de los procesos que le da veracidad, que respalda la credibilidad del pacto. Y vamos a hablar un poco de eso en esta ocasión. Bienvenido, señor Quevedo, gracias por estar con nosotros aquí a través de las pantallas de SER TV, a través de SER TV Noticias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Señor Quevedo, usted es el coordinador de un grupo muy importante, la segunda etapa, que quizás pues ya no involucra tanto a la gente en ese momento ya debió haber hecho su trabajo, pero que tiene un peso de credibilidad y un peso de transparencia muy fuerte. Explíquenos un poco ese proceso técnico-científico que hay detrás del Pacto del Bicentenario. Sí, con mucho gusto. Se me ha pedido formar parte de un equipo realmente de profesionales que vamos a estar mirando las propuestas. Somos la primera fase, ¿no? Se denomina la Comisión Científico-Técnica. Nuestro papel fundamental es clasificar y categorizar estas propuestas, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Nosotros, es un grupo, digamos, relativamente pequeño, es decir, estamos hablando de que hasta ahora somos como unas 10 personas. Hay especialistas por área temática, que básicamente vamos a estar recibiendo esa primera información. Esto lo va a estar procesando el PNUD de acuerdo a unos formatos especificados por nosotros. Lo que queremos es que esta información, estas propuestas vengan organizadas de tal manera de que nosotros podamos revisarlas efectivamente, habida cuenta de que hay de todo, ¿no? Tenemos aproximadamente 3.500 propuestas hasta la fecha. Esto está aumentando considerablemente, pero hay de todo, ¿no? Hay propuestas muy bien sustentadas, con un análisis de la problemática, un diagnóstico, una propuesta de solución, un plan de implementación, pero hay otras donde hay básicamente una queja, ¿no? O sea, hay una queja con respecto a un tema. Para nosotros todas las propuestas son importantes porque reflejan el sentir de la población. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es que estas propuestas las estamos adecuando a un formato y es procesado por una herramienta tecnológica que tenemos en la comisión para establecer grupos de afinidad, porque ¿qué ocurre? Estamos notando que muchas propuestas, si bien quizás vienen orientadas o son clasificadas bajo una temática, por ejemplo, acceso al agua, por agarrar un ejemplo, ¿no? Pero luego del desarrollo, cuando vemos el desarrollo de la problemática, estamos hablando de temas de inclusión, que es otra área temática, de tal manera que estamos tratando de agrupar las propuestas digamos, en base a la problemática, ¿no? Lo que los estamos llamando clusters, los estamos llamando, digamos, grupos de afinidad. Y entonces, una vez esta información llega organizada de esta manera, clusterizada, como la llamamos, entonces un punto focal o un coordinador por área temática, que tenemos dos por área temática, revisa esta primera información, hace, digamos, algunas observaciones en caso de que se requiera mayor información y va a emitir un
un criterio, unas observaciones técnico-científicas. Tenemos que entender que este primer grupo, que nosotros no somos los que determinamos la viabilidad o no de unas propuestas. En este momento, para nosotros todas las propuestas son importantes, todas las propuestas valen, todas las propuestas reflejan el sentir de la población y nuestro papel es simplemente adecuarlas y enriquecerlas para que sean de valor, ¿verdad?, para la próxima etapa del proceso, que son las comisiones regionales temáticas, que son realmente las que van a estar analizando las propuestas, haciendo su viabilidad por área temática y por región, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, esa es nuestra función. Ahora, señor Quevedo, en todo esto que me ha narrado, pues vemos un poco el objetivo del pacto, que es cerrar brechas. Usted lo decía, hay propuestas muy elaboradas, muy sustentadas, hay otras que no lo son tanto y puede ser un reflejo quizás de que hay personas con mayor grado de escolaridad, hay personas con mayor experticia en un tema, que tienen profesiones que les permiten elaborar mejor sus propuestas, pero ustedes al final no es que las descartan, que dicen, las menos elaboradas, al contrario, están tratando de igualarlas con este formato y en cierta forma es una representación del objetivo del pacto, que es buscar un fin o buscar que la desigualdad disminuya. Sí, yo creo que tenemos que entender que el pacto es un proceso de participación ciudadana totalmente novedoso. Es decir, y yo creo que entonces como tal, nosotros no podemos establecer, hablar de participación y discriminar. Yo creo que, o sea, para nosotros en este momento, efectivamente, a lo mejor unas propuestas o un sentir, porque a lo mejor yo expreso un sentir eh, y no lo articulo, digamos, reflejo más la problemática que la solución a la problemática, pero es un sentir de la población y para nosotros eso tiene un peso específico importante. Bueno, obviamente, si este proponente pues ya lo ha pensado y ha desarrollado una solución, pues excelente, pero el hecho de nosotros en este momento tenemos que entender que para nosotros todas las propuestas y todas las quejas eh, valen. Y yo creo que eso es importante, pero es un proceso novedoso, un proceso nuevo, obviamente, y como tal tenemos que ser extremadamente transparentes, extremadamente profesionales. eh, y muy objetivos y sistemáticos, ¿no? O sea, como decía, nosotros no establecemos la viabilidad. Nuestro papel fundamental de esta comisión es categorizar y clasificar y bueno, enriquecer donde haya que enriquecer o definir, bueno, esto hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, con miras a que las próximas comisiones, que son las comisiones regionales temáticas, digamos, puedan realmente hacer su trabajo, ¿no? O sea, nuestro papel es hacerle el trabajo de ellos lo más llevadero posible, entendiendo de que tenemos un tiempo relativamente limitado. Nosotros vamos a estar recibiendo propuestas hasta el 28 de febrero. De tal manera, hasta ahora nosotros ya, inmediatamente que se anunció el pacto, nosotros comenzamos a reunirnos para definir esta metodología. Entonces, nosotros se nos ha ido realmente hasta ahora el tiempo definiendo los formatos de entrada, o sea, cómo debemos y cómo queremos que nos llegue la información del PNUD, qué es lo que la metodología, cómo vamos a procesarla y cuál va a ser el formato de salida, o sea, cómo le vamos a entregar y qué le vamos a entregar nosotros eh, a estas comisiones regionales temáticas la información, entendiendo de que nosotros vamos a tener por cada área temática probablemente 10 o 12 clusters o grupos de afinidad, o sea, las propuestas organizadas y estructuradas en 12 grupos o 10, 12, dije el número, no necesariamente es ese, ¿no? Pero estructuradas de manera tal de que haya sinergia y afinidad entre ellas para que se complementen y se fortalezcan unas y otras, de tal manera que pudiéramos estar hablando, si estamos hablando de 12 áreas temáticas y 10 clusters o grupos de afinidad, pudiéramos estar hablando fácil de 100, 120 informes que vamos a estar preparando. O sea, es realmente nuestra labor y lo que queremos es que todas estas propuestas sean consideradas y sean parte de estas soluciones. Obviamente, sí, inclusive
cualquier televidente puede entrar en la plataforma y ver bueno, que hay de todo. Hay algunas que están extraordinariamente elaboradas. Entonces, creo que es interesante y realmente es muy motivante ver que este llamado que se ha hecho a la participación está teniendo respuesta. Y yo me siento muy confiado y muy optimista porque, o sea, apenas tenemos mes y medio, si acaso, un poquitico más de un mes en este proceso y ya tenemos una cantidad importante de propuestas y ya entonces nos queda a nosotros organizarlas de manera tal que realmente esto pueda llegar a feliz término y podamos tener una hoja de ruta, perdón, para lo que pudiera ser realmente el camino hacia una mayor equidad social a través de la participación, ¿no? Así que definitivamente estamos bien entusiasmados con lo que estamos viendo. Justamente, en este país donde ha habido tantos pactos, donde ha habido tantos diálogos, este sistema novedoso que usted menciona, esta metodología distinta que se está aplicando en este pacto del Bicentenario, pues es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque no es que los otros diálogos no funcionaran, pero tenían otros criterios. Acá se está tratando de ser muy riguroso, muy transparente, muy metódicos y evitar que al final se decidan o se elijan cosas según el criterio de alguien, sino con formatos muy establecidos que le dan igualdad a todo. Y creo que eso es importante resaltarlo para que la gente lo entienda. No es al capricho de alguien, al contrario, es un proceso que sigue pasos, que se respetan, para que al final haya este equilibrio. Sí, yo creo una cuestión importante, digamos, y hablando ya como consultor, yo tengo ya 40 años en la consultoría, eh, y una característica de este proceso de planificación es de abajo hacia arriba, lo cual contrasta los procesos de planificación históricos, que son de arriba hacia abajo. En este caso estamos partiendo de una plataforma a la cual cualquiera tiene acceso, o sea, no importa si eres pobre o rico, de dónde vives, la edad que tienes, etcétera. Y yo tengo entonces mi total libertad para poder opinar y poder plantear ideas. Entonces, bajo la premisa y tengan la absoluta seguridad de que todas van a ser consideradas, de que todas van a ser analizadas. Eso creo que de por sí es un aspecto conceptualmente novedoso, independientemente de que estamos utilizando una herramienta tecnológica eh, eh, importante y extremadamente novedosa. Creo que la filosofía es quizás el punto de partida de todo esto, ¿no? Y también hay otro elemento, aparte del tema de la clase social, de la clase socioeconómica, el tema de que este pacto está tratando de no ser centralista, quiere que la participación sea equilibrada a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos siempre este problema de que somos muy centralistas en que a veces los capitalinos tenemos el problema de que vemos que Panamá es la ciudad capital o las zonas urbanas, cuando no es así. Panamá es todo el país y este sistema trata de que ese peso sea distribuido de manera correcta. Sí, no, tan es así que, bueno, esto va variando con el tiempo, ¿no? Pero hasta ahora, de las 3.500 y tantas propuestas que han sido presentadas, 27% vienen de Panamá y Panamá Oeste. Sin embargo, si sumamos las propuestas de Veraguas y Coclé, representan el 41%. O sea que en realidad la mayoría de las propuestas está viniendo del interior. Insisto, esto varía con el tiempo, pero justamente ese es el espíritu, ¿no? Y también tenemos, digamos, la capacidad de generar estadísticas, que es muy importante, no solamente con respecto al área geográfica de dónde vienen las propuestas, sino por edad, por género, etcétera. Así que estamos iniciando un proceso realmente innovador. Creo que va a tener un impacto importante en la manera como planificamos políticas públicas, porque al final del día estamos diseñando un país, estamos diseñando un futuro. Independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, creo que la manera como se está manejando esto y como se está diseñando, creo que definitivamente nos da una gran seguridad de que estamos tomando todas las medidas que van a garantizar que este proceso sea transparente y objetivo
y con las manos, con las manos abiertas y todo sobre la mesa, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Hay históricamente se ha alimentado mucho la desconfianza y creo que lo más importante que tiene el pacto y que debemos mantener a lo largo de todo el proceso es la presunción de buena fe. Esto lo hacemos de buena fe, todos los que estamos involucrados, y por tanto quien participa en esto y hace su propuesta debe tener claro de que existe buena fe por parte de los que estamos realmente en todo lo que es el procesamiento de todo esto y que queremos y haremos todo lo que esté a nuestra disposición y nuestros recursos para que esa participación sea parte de este gran diseño de país que estamos buscando. Señor Quevedo, ustedes, y le voy a poner un ejemplo, digamos, ustedes van a recibir una gran pila de papeles, muchos papeles de todos tipos, algunos impresos, otros a mano, papeles 8,5 por 11, sí. En fin, muchos papeles. Y ustedes se van a tomar la tarea de organizarlos, clasificarlos, corregirlos, unificarlos, digamos, para dárselos a las personas que los van a leer. O sea, ustedes tienen la gran misión de ordenar esto y ahorrarle tiempo a las mesas regionales para que ellos se puedan encargar de ver el fondo más que la forma. ¿Es así para el que no lo ha entendido aún? Sí, es correcto, es exactamente así. O sea, nuestro papel en este momento es agarrar efectivamente todo un montón de propuestas, pues como decía, ¿no? Ya llevamos más de 3.500 y organizarlos, o sea, clasificarlos y categorizarlos de tal manera de que en pequeños subgrupos, de tal manera que, y hacemos no solamente la categorización, hacemos un informe de cada subgrupo con miras a que la comisión que va a mirar esto y determinar la viabilidad o no de esto tenga un criterio con respecto a, digamos, estas propuestas, digamos, la factibilidad, no factibilidad porque no es nuestro papel, pero sí algunas cosas que deben estar ellos mirando, deben estar resaltando, inclusive información que pudiera hacer falta y que inclusive pudiera implicar que se tenga que contactar a los proponentes, etcétera, para aclarar ciertas cosas. Como les decía, en este momento estamos en la etapa inicial, estamos viendo y hemos visto una enorme heterogeneidad. Todas propuestas valiosas, todas tienen en común que manifiestan una inquietud, una queja, una brecha, valga la redundancia, que necesitamos acortar. Entonces creo que desde ese punto estamos mirándolas todas por igual y que efectivamente nuestro papel será procesarlas de tal manera que nosotros podamos enriquecer el análisis que va a hacer la comisión o las comisiones regionales temáticas con respecto a la viabilidad y digamos lo que sería la fase realmente de plasmar esto en el pacto, ¿no? Así que ese es nuestro papel, estamos en ese proceso y nos estamos tomando esto muy en serio, nos estamos realmente entendemos la enorme responsabilidad que esto representa. Estamos haciendo el uso de las más modernas herramientas tecnológicas para esto y el grupo está compuesto por muchas de las mejores mentes. Todos, de alguna manera, somos técnicos, no hay ningún tipo de otra consideración. Cada uno es especialista en su área y juntos, obviamente, vamos a estar mirando cada uno, digamos, las propuestas que vengan en esa área y sin embargo vamos a también tener una discusión colegiada de todos los informes y de todas las evaluaciones que hagamos de todas las propuestas. Es decir, si bien va a haber especialistas por área, luego vamos a ir a una discusión colegiada antes de pasar nuestras recomendaciones o nuestros informes a las comisiones regionales temáticas. Usted decía hace un rato, y es importante resaltarlo, este es un esfuerzo que va de abajo hacia arriba. La gente propone para que después se discuta. ¿Y por qué se lo menciono? Porque creo que es importante que la gente entienda y resaltarlo mucho, que aquello que no se proponga antes del 28 de febrero no va a existir después. Aquellos temas que no estén en la plataforma Ágora, aquellas propuestas que no lleguen a Ágora,
aquellos tópicos que para la gente sean importantes, pero que no estén reflejados ahí, no van a aparecer ni en la etapa suya ni en las etapas posteriores. Se hablará, se organizará y se discutirá en las diversas formas aquello que haya entrado hasta el 28 de febrero y es aquello que la gente proponga. Si no se propone, no va a estar, y si no va a estar, no se discute, y si no se discute, eventualmente en el futuro no va a haber cambios o políticas a largo plazo. Creo que es un punto elemental que todos debemos entender. Sí, correcto. Es decir, yo creo que primero tenemos que de alguna manera, y es un sentimiento, una opinión muy personal, debido a toda esa historia que ha habido con esfuerzos de diálogos anteriores, existe mucho escepticismo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es vender el diálogo, es decir, el punto de vista de que un país sin capacidad de diálogo es un país sin capacidad de progreso, ¿no? Yo creo que tenemos que partir por ahí y definitivamente no perdemos absolutamente nada. Creo que en la medida en que yo pueda participar y yo insto a todos los ciudadanos a que entren a la plataforma, aparte que es sumamente sencilla de utilizar, y planteennos sus inquietudes, sus ideas, sus quejas. No digamos, si no tienen una solución, no importa, pero es importante que todos, que lo que al final del día construye ese pacto tenga las huellas de todos nosotros. Entonces, definitivamente creo que es importante, tenemos para ello efectivamente un tiempo, tenemos hasta el 28 de febrero para que los ciudadanos puedan proponer sus ideas y después entonces vendrá todo el proceso. Ya nosotros estamos empezando este procesamiento porque ya tenemos, como decía, más de 3.500 propuestas. Ya vamos a empezar a revisarlas para tenerlas organizadas. No es que vamos a esperar al 1 de marzo para empezar a revisar todo. No, ya lo estamos haciendo porque también nos está permitiendo hacer algunos ajustes al esquema metodológico que teníamos, digamos, en mente, y que es dinámico, ¿no? Definitivamente están un tema, por ejemplo, en particular que está surgiendo. Habíamos hablado de 12 áreas temáticas, pero hay una en particular que se llama otros temas. Es decir, temas que no tienen que ver con pues, educación, salud, acceso, o sea, todas las áreas temáticas que habíamos definido y que son unos cuantos. Entonces tenemos que definir, o sea, no puede haber un criterio rígido y vamos entonces a analizarlas e inclusive allí quizás pudiéramos visualizar las necesidades que tengamos que hacer clarificaciones un poco para entender más la problemática. No hemos llegado allí, pero sí estamos viendo de que hay algunas propuestas o quejas que no clasifican dentro de las áreas temáticas inicialmente establecidas. Y yo creo que esto es dinámico, como les decía, lo estamos haciendo sumamente sistemático, sumamente objetivo, sumamente transparente. La gente que está mirando esto es de las mejores mentes por área temática, de tal manera que podremos hacer los ajustes en el tiempo y a tiempo. Pero lo más importante es hacer que este diálogo valga, hacer que este diálogo haga la diferencia, de que esto marque un antes y un después. Estamos construyendo un país y así nos estamos tomando esto esta es la tarea que sentimos que nos estamos tomando, ¿no? Obviamente todos los grandes viajes comienzan con un primer paso y creo que es el que estamos dando. Justamente, usted decía, bueno, hasta el 28 de febrero aún hay tiempo, estamos en la primera semana del 2021. Sí, hay tiempo, pero la gente a veces tiene la costumbre de acudir a las convocatorias a último momento. Además, ok, podemos aprovechar el tiempo para elaborar mejor nuestras propuestas también, ¿no? Un periodo de un año, cuando se anunció el pacto se dijo que era un año de trabajo y la gente decía, pero tanto tiempo, pero cuando uno ve las distintas etapas y ve la magnitud de esto, un año realmente se puede quedar hasta corto. Sí, sí, lo que ocurre, y tenemos que entender un poco el entorno, ¿no? En este momento, estamos ante la crisis sanitaria, económica y social más grande de la historia. Estamos en una situación sumamente apremiante.
que requiere soluciones inmediatas, cierto. ¿Okay? El pacto plantea un proceso estructurado que va a culminar en noviembre. Hay decisiones que se tienen que tomar antes, ¿verdad? Y que obviamente el marco digamos, del pacto no se adapta, llamémoslo así, a esas decisiones, digamos, de corto plazo, de inmediato, que se tienen que tomar en 90 días, por decir, ¿no? Bien, es cierto, ¿okay? Porque hay gente que dice, bueno, pero esto es una manera de diluir. No, que estamos hablando de dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de los próximos 50 años. ¿Okay? Aquí estamos hablando estamos diseñando lo que sería nuestra manera de funcionar como país para los próximos 50 años. Estos temas coyunturales que efectivamente tienen que ver decisiones a muy corto plazo, se tienen que tomar dialogando. ¿Okay? Se tienen que tomar sentándonos en una mesa y hablando. ¿Okay? Entonces yo creo que es importante que entendamos que si bien el pacto tiene su metodología y estructurada, como has dicho, ¿okay? Nosotros como país tenemos que sentarnos y tenemos que permitir la participación de todos en el corto y en el largo plazo. Así que definitivamente creo que es importante que entendamos que el pacto tiene su propia dinámica. Estamos hablando de sentarnos y entre todos construir un país, digamos, sin querer obviar de que tenemos una situación sanitaria, social y económica apremiante, que también va a requerir que nos sentemos, quizás bajo otros criterios, bajo otro marco, pero al final del día vamos a tener que sentarnos a hablar y escuchar las opiniones de todos. Para culminar, señor Quevedo, usted lo dice, no es un tema que de aquí a un año o de aquí a un periodo gubernamental, al contrario, son políticas y son acciones que repercutirán en la generación que viene y 2 generaciones más, quizás hasta más allá de mediados de este siglo. Es importante que lo veamos así y es importante que entendamos que este es un primer paso para que, así como somos una metrópolis de cemento, a nivel social también nos convirtamos en una gran sociedad. Sí, hay que entender que nuestro futuro no depende de lo que decidamos mañana, depende del impacto futuro de lo que decidamos hoy. Entonces, creo que tenemos que empezar entendiendo, o sea, y estar muy conscientes de la crisis y de la tribulación por la que estamos pasando, pero insisto, esto no debe ser realmente la excusa para no sentarnos a planificar el país del futuro, el país que todos queremos. Entonces creo que las dos cosas no son incompatibles, de hecho tienen que hacerse de manera concurrente. Y definitivamente estamos tratando de mejorar la equidad social. Somos uno de los países, el 6º país más desigual del mundo. Eso no empezó a ocurrir el año pasado, ¿verdad? Es decir, es un proceso que lleva años y nos llevará años poder revertir. Pero ese futuro comienza hoy. Y dependiendo de lo que hagamos hoy, insisto, dependerá el que seamos más o menos desiguales en un futuro. En este momento, pues, esta pandemia ha agravado una serie de tendencias que tenemos, entre ellos la desigualdad. Pero creo que es momento entonces de comenzar realmente a vacunarnos, entre comillas, para utilizar el término de moda, contra la desigualdad a futuro. Y eso comienza, a nuestro juicio, por lo que estamos haciendo en este momento, que nos estamos tomando muy en serio. Señor Quevedo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, le agradezco que nos haya acompañado a través de las pantallas de SER TV, de SER TV Noticias, para hablar del Pacto del Bicentenario, para hacer docencia y explicarle un poquito a la gente cómo es este proceso, cuál es su labor y la importancia detrás de todo esto. Que tenga una excelente jornada, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte en esa titánica labor que está encabezando. Gracias por la invitación, un placer. Gracias. Continuamos acá en SER TV Noticias, compañeros. Muchas gracias. Volvemos con ustedes.